las calles del país en medio de la cuarentena. Por ejemplo, en Bogotá se han visto zorros y en Paicolhuila se vio un tramandúa. Los científicos advierten que este fenómeno se seguirá presentando mientras dure el aislamiento de las personas. En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Del mediodía, 4 minutos. Aquí sigue la W, numeral. Corrupción con las ayudas es. Numeral. Corrupción con las ayudas es. Con ese numeral vamos a estar hoy dialogando, por un lado, con el fiscal general de la Nación y por otro lado, con el Contralor General de la República. ¿Para qué? Pues para ahondar, para profundizar en algo que nos duele y nos indigna. Y es que ya estén haciendo ferias y fiestas en algunos lugares, en algunos departamentos, en algunas ciudades, con los dineros que deberían ser para ayudar, para tenderle una mano a quienes hoy la están pasando mal por cuenta del aislamiento preventivo, por cuenta de esta situación que a todos nos tiene en casa o a la mayoría y que nos obliga a cuidarnos ante el coronavirus. Y es que, Andrea, el balance que escuchamos esta mañana de parte de la Contraloría, pero además las denuncias que se han hecho aquí en este programa o que se han hecho también en la W en la mañana, pues hablan de algo que es escandaloso. Que se estén aprovechando las ayudas no tiene perdón. Sí, Juan Pablo, buenas tardes. Pues es que no en vano hemos estado hablando de la corrupción en la salud en las regiones, haciendo un balance del dinero que está faltando en este momento para atender la emergencia del COVID-19, pero es que también es el colmo que entonces empiecen a utilizar estas ayudas inflando contratos, como lo está advirtiendo la Contraloría, la Fiscalía, como nos ha mostrado en estos días también nuestro compañero Mauricio. Y también, no en vano, Juan Pablo, el Papa Francisco trinó hace algunas horas, porque por lo que vemos entonces no solamente el caso de Colombia, y le recuerdo este trino: oremos hoy por la gente que en este tiempo de pandemia hace negocio a costa de los necesitados, se aprovecha de las necesidades de los demás y los vende. Que el Señor toque sus corazones y los convierta. Numeral, oremos juntos. Difícil esta situación y sobre todo reprochable, por eso todos debemos tener los ojos bien abiertos para denunciar la corrupción con la emergencia COVID-19. Vámonos con algunos de los comentarios que llegan con numeral corrupción con las ayudas es. En segundos el fiscal general de la Nación estará con nosotros. Julián Perro de escribe numeral corrupción con las ayudas es la forma como, bueno, aquí menciona un partido, se reinventa en tiempos de emergencia nacional. Leila Limr 73, numeral corrupción con las ayudas es lo que saldrá a relucir en los próximos meses. Otro de los comentarios que llega con este numeral lo hace Aníbal 352, numeral corrupción con las ayudas es una hijue. Y así van llegando más y más comentarios. Bueno, mire, Benjamín León de, numeral corrupción con las ayudas es la bajeza, la miserableza de la politiquería. Numeral corrupción con las ayudas es. Más comentarios, Andrea, que están llegando con este numeral. Sí, más comentarios a esta hora. Dice Leila Lim R73. Numeral corrupción con las ayudas es lo peor. ¿Cuándo dejarán de pensar en la tajada y no en la gente? Cuando se cambie ese pensamiento, este país será otro. Nos dice Federico Castillo, Federico 041016. Corrupción con las ayudas es ver a gobernadora del Atlántico haciendo esto. Bueno, nos manda entonces un pantallazo donde tiene una conversación que incluso vincula con el Ñeñe Hernández. Otra opinión por acá de Diana L. Vargas H. Corrupción con las ayudas es un delito de lesa humanidad imprescriptible porque se trata de dinero para una emergencia sanitaria nacional. Estos zampones deben ser castigados rigurosamente. Hay mucha indignación a esta hora con ese numeral, corrupción con las ayudas es. Hasta Poncho Rentería a esta hora se pronuncia con este numeral, corrupción a las ayudas es. Dice Poncho, eso es traición a la patria. Es una pátrida el que en una emergencia de hambruna saquea los dineros públicos. Prisión inmediata. Numeral
numeral corrupción con las ayudas es. Vamos rápidamente con algunas noticias. La ministra de Transporte ha sido nombrada canciller ad hoc en el marco de la emergencia por coronavirus. Camila Correa nos trae a esta hora la información. Adelante, Camila. Juan Pablo, el Consejo de Ministros en sesión virtual aceptó un nuevo impedimento de la canciller Claudia Blum de Barberi para firmar el decreto legislativo que dicta disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del coronavirus. Ante esta decisión, el presidente Iván Duque designó como ministra de Relaciones Exteriores ad hoc a la ministra Ángela María Orozco para firmar exclusivamente esta norma. Seguimos actualizando las noticias porque ya en algunos segundos vamos a tener al fiscal general de la Nación hablando sobre qué va a pasar con los corruptos que se aprovechen de esta emergencia del COVID-19, numeral corrupción con las ayudas es. Mientras tanto, nos vamos al Congreso porque parlamentarios presentan un informe en el que advierten sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana. Lucas. Andrea, según este informe, de los 4.67 billones de pesos al año que se tendrían que estar invirtiendo en los municipios que son los más afectados por la guerra y la pobreza, hoy solo se está ejecutando 90.000 millones de pesos, es decir, tan solo el 1.36%. En este informe también se advierte sobre el aumento en el asesinato de excombatientes de las FARC y ojo al dato, porque los congresistas advierten que si se sigue reparando a las víctimas al ritmo al que vamos, cumplirle al 100% de ellas tardaría 75 años. Sobre este informe habló la senadora Angélica Lozano. Estamos en todo nuestro derecho de pedirle cuenta. Esa no es Angélica Lozano, Lucas, pero bueno, ¿quiénes más están haciendo ese llamado? Pues mire, este es un informe que está elaborado entre otros por los congresistas Juanita Gobertus, Iván Cepeda, Angélica Lozano, José Daniel López, John Jairo Hoyos, Carlos Ardila, Antonio Changuino, Roy Barreras, Temístocles Ortega y Wilmer Leal. Y lo que ha dicho la senadora Angélica Lozano es que desde que llegó el coronavirus al país han sido asesinados 14 líderes sociales en nuestro país, 7 excombatientes de las FARC y se han desplazado o confinado a 6.000 personas. Nos vamos ahora al departamento del Cauca, ya vamos con el fiscal general de la Nación. Les recuerdo, numeral corrupción con las ayudas es, @755 Alicia, escribe, numeral corrupción con las ayudas es el peor cáncer de nuestro país. A eso sí debería llegarles el virus para que tengan un castigo. De otro modo, acá como siempre no pasa nada. Carlos Cerón, los alcaldes están haciendo un llamado para control de migrantes que se mueven por la Panamericana. Sí, Juan Pablo, buenas tardes. Pues la alcaldesa de Quindío, Maribel Perafán, fue la que inició esta propuesta al gobierno nacional para que se tomen medidas respecto a los migrantes que caminan diariamente por la vía panamericana. Otros mandatarios se han sumado a este llamado en el sentido de que es necesario que se actúe teniendo en cuenta que los extranjeros se movilizan sin ningún tipo de protección por la carretera internacional a pesar de la crisis sanitaria por el coronavirus. Dicen los mandatarios que es necesario establecer urgente una ruta que permita que estas personas lleguen a sus destinos y tengan las condiciones para transitar con el fin de evitar que los municipios que se localizan sobre la carretera internacional entre los departamentos de Cauca y Nariño especialmente, pues sufran más contagios como consecuencia del tránsito de estas personas. Numeral corrupción con las ayudas es, @psicofarfala. Numeral corrupción con las ayudas es la demostración más clara de la miserableza humana, la decadencia total de la solidaridad y la ayuda desinteresada. Vamos con más noticias, Andrea. Noticias hasta ahora con la Procuraduría que investiga justamente contratación en el hospital de Cúcuta. Asdrúbal Guerra. Andrea, la Procuraduría abrió investigación contra el gerente del Hospital Universitario Erasmo Meós, Juan Agustín Ramírez Montoya, y la subgerente administrativa Soraya Tatiana Cáceres Santos, por contratar la elaboración de una cartilla con la historia del hospital por un valor de 58 millones en plena época de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La delegada para la Salud y la Protección Social inició una acción preventiva en el Erasmo Meós y encontró que el contrato fue firmado cuando ya había sido decretada la emergencia sanitaria y los médicos internos del hospital adelantaban precisamente protestas por la escasez de elementos de protección personal como tapabocas y guantes, y pedían también que se les garantizara el suministro de agua potable para el lavado de las manos. También se investiga por qué no se habrían publicado en el SECOP
los estudios previos del proceso, con lo que se habría podido transgredir el principio de publicidad. 12 del mediodía, 13 minutos. Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Señor Fiscal. Vamos a hacer una pausa, ya sigue la W. Tenemos problemas con la comunicación, ya volvemos. Ron Santa Fe presenta Noches W desde casa con Juan Pablo Calvás. Este sábado 11 de abril de 6 a 8 de la noche. Escúchanos por W Radio y síguenos por wradio.com.co. ¿Sabías que Ron Santa Fe esperó 22 largos años para cambiar su imagen? Ahora lo verás en una moderna y atractiva botella que resalta lo mejor de nuestra cultura y diversidad. Ron Santa Fe, imagen renovada, sabor de tradición. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Volumen de alcohol 35%. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, un saludo para usted, para la audiencia, y listos y prestos a contestar las preguntas el día de hoy. Bueno, fiscal, arranquemos hablando de esta imagen que ha causado indignación, que hoy fue además nuestro tema del día en la mañana, y es esa procesión prácticamente que se vio ayer en las calles de Bello, Antioquia, en Niquía más exactamente, en donde estaban despidiendo además a un delincuente, a alias El Oso, pero lo hacían cuando están prohibidas, completamente prohibidas en Colombia las aglomeraciones de este tipo. De parte de la policía el único mensaje es que pues se impusieron apenas un poco más de una decena de comparendos, pero ¿cómo se hace? Y sobre todo desde su organismo, que es el organismo acusador, ¿cómo se hace para controlar esta situación? Para que los colombianos no terminemos pasándonos por la faja una orden que es la de quedarnos en casa y no hacer este tipo de aglomeraciones. Bueno, pues en primer lugar muy lamentable que se le rindan homenajes a bandidos, porque pues en el fondo esta imagen es una imagen de la degradación que ha tenido el país desde la llegada del narcotráfico en los años 70, Juan Pablo. Y yo creo que en el fondo cuando se ejercen estas funciones y se tiene, por supuesto, la dirección de una entidad como estas, pues uno sí tiene que llamar la atención sobre varios aspectos. Uno, que nosotros tenemos la idea de poder perseguir conductas criminales en el país, mandando mensajes además de disuasión a la ciudadanía, y eso es parte de la función penal o de lo que se establece como la prevención general y especial de la pena, y otro también mandando mensajes sociales, y yo creo que este es un mensaje social también, y es que un país como estos no puede salir adelante si estamos celebrando justamente lo que no representan los valores, lo que no representan los principios, lo que representa el ganarse los recursos de manera fácil, lo que representa la corrupción. Entonces yo envío un mensaje de fortaleza y también un mensaje a la sociedad para que, por favor, también rechace ese vecino que está al lado de esas personas, rechacen esos comportamientos. Por lo pronto nosotros como Fiscalía pues seguiremos actuando, y ya a este momento, por lo menos desde el punto de vista de la aplicación de los artículos 368 y 369 del Código Penal, que es violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia, ya tenemos 51 hechos delictivos y personas judicializadas, y pues seguimos adelante en esa tarea. Pero en un caso como este, y en este momento lo estamos viendo además en nuestro Facebook Live, señor fiscal, estamos viendo las imágenes de ese sepelio, ¿qué tipo de sanciones le pueden correr a las personas que protagonizan hechos como estos? Porque usted nos dice, mire, vamos en 58 judicializaciones, uno pensaría que es una cifra pequeña, y más cuando uno ve hechos como este. ¿Hasta dónde puede haber una sanción y hasta dónde se puede de verdad el aparato judicial volcarse a tratar de contener y de verdad sancionar duramente a quienes cometen estos hechos? Mire, lo hemos hecho con los primeros casos que salieron y creo que ya están sobre la mesa, casos que además han tenido repercusión nacional, y esto que usted me está planteando pues ya de entrada genera una investigación que por supuesto
una vez termine esta comunicación con usted, me pondré en comunicación con la directora o la delegada de Seguridad Ciudadana del país, la doctora Carmen Torres, para que me informe qué es lo que está ocurriendo en ese municipio y poder tomar las medidas por lo menos frente a los organizadores de esta aglomeración. Pero sí llamar la atención, por supuesto, de que las normas penales pues se adelantan, pero por supuesto hay unos límites que también están atados a unas lógicas sociales de autoconservación. No puede ser posible que estemos en una pandemia como la que estamos viviendo y entonces haya lugares del país donde no se apliquen o la gente incluso no se contenga para poder evitar un máximo contagio. Estamos en todos los lugares del país. Estas instrucciones las di a los 35 seccionales del territorio nacional y seguramente me comunicaré con esa delegada de Seguridad Ciudadana y con la directora seccional de Antioquia para que me informe esta circunstancia y podamos proceder por lo menos a enviar unos mensajes muy claros a la ciudadanía. Y al alcalde del municipio, al alcalde Bello, ¿no le corre una responsabilidad por no hacer cumplir la restricción? Todo eso lo vamos a mirar, Juan Pablo. A veces los tiempos de medios son distintos a tiempo judicial. Yo quisiera darle una respuesta de forma inmediata una investigación y por lo pronto en conocimiento de las autoridades tenemos que llamar para que nos expliquen exactamente qué fue lo que ocurrió y por qué la policía además permitió este tipo de manifestaciones. Señor fiscal, también hay otro punto muy importante y es el abuso de autoridad. Algunos policías han excedido en sus, controles y han agredido a algunos, personas que estaban incumpliendo o no estaban incumpliendo con la norma. ¿Estas investigaciones también se van a adelantar contra los servidores de la policía que estén sobrepasando sus excesos de fuerza? Nosotros tenemos una obligación legal y es que el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal señala que ante cualquier denuncia, querella que se plantee a la Fiscalía General de la Nación, nosotros tenemos que avanzar las investigaciones y abrir las noticias criminales. Aquí no hay investigaciones ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. Lo he demostrado claramente en estos 2 meses que llevo en el cargo, donde no hay ninguna investigación que esté quieta. Y por ende, pues si hay esas denuncias y si se ponen esas denuncias ciudadanas, pues por supuesto que tendrán la respuesta de la Fiscalía. Precisamente, señor fiscal, hablando sobre ese tema de irresponsabilidad en el manejo de esta crisis, yo quiero saber en qué va y finalmente qué va a pasar con el caso del alcalde de Popayán, quien recordemos pues resultó positivo de coronavirus y además estuvo pues incumpliendo, digamos, las normas que se habían decretado para evitar contagiar a otras personas. Mire, la fiscalía en este caso fue muy rápida. Nosotros hicimos una investigación en este caso concreto, ya se radicó ante los jueces una solicitud de audiencia de formulación de imputación, ya se nos dio la fecha por el delito de falsedad ideológica en documento público contra este alcalde, y nosotros consideramos que este delito se tipificaría en la medida en que contamos con evidencia de que el alcalde plasmó en un documento público un hecho que no corresponde a la realidad. Yo creo que sobre esa base presentará nuestra fiscal este caso ante los jueces para pedir la formulación de imputación y en eso va el caso. Es decir, una vez se tenga respuesta, serán ya el juez de garantías el que determine sobre esta imputación la respuesta. En este caso, señor fiscal, ¿se pediría una medida de detención intramural? Yo no creo, y yo creo que en este caso pues hay muchas medidas, y esto es una cosa importante para decírselo a la opinión pública, Juan Pablo, es que no todas las medidas son medidas intramurales, hay medidas de aseguramiento que tienen una cantidad de limitaciones y en eso yo he sido muy incisivo, sobre todo porque nosotros no podemos desde ningún punto de vista tampoco atiborrar las cárceles de casos que no son... pues casos que pueden manejarse a través de otros mecanismos, sobre todo por riesgo, por peligrosidad, y pues existen medidas de aseguramiento que tienen otra dimensión. Están las medidas de aseguramiento domiciliarias, están las medidas de aseguramiento que pueden darse con controles de todo tipo,
y en ese orden de ideas, pues me imagino que será una decisión que tomará la fiscal del caso, entendiendo la autonomía que tienen los fiscales en la Fiscalía General de la Nación, pero seguramente será una decisión conforme a derecho, en la proporcionalidad, en la moderación y en la ponderación, pero por supuesto que adelantamos esta investigación con mucho rigor. Fiscal Barbosa, nuestro numeral hoy es numeral corrupción con las ayudas es, y nos está escribiendo muchas personas desde diferentes regiones del país. Por ejemplo, Javier Castro dice, por favor, pregúntenle al fiscal sobre el tema del sobrecosto excesivo y grotesco por parte de la Gobernación de Arauca en las adjudicaciones de los mercados donados a los pobres. ¿Qué han encontrado ustedes en este momento? Ya ustedes han puesto la lupa en varios contratos, gobernaciones, alcaldías del país con las ayudas del COVID-19, lo que está generando mucha indignación. ¿Qué resultados nos puede dar hasta el momento el balance de la Fiscalía? Bueno, pues mire, los resultados son muy interesantes. El día de ayer sostuvimos una reunión con los equipos de la Contraloría y la Procuraduría que nos entregaron un informe que involucra a varias gobernaciones y varias alcaldías involucradas en este tipo de conductas que usted señaló, que son delitos, gran parte de ellos peculados, y vamos a proceder contra todos esos funcionarios, sean alcaldes o gobernadores que estén involucrados en las próximas semanas. Yo lo había advertido y se lo había mandado al país con mucha claridad. Esto no son chistes. Aquí el que esté creyendo que puede jugar con la plata de la gente y con la plata pública se va a ir preso. Y en ese orden de ideas le envío a través de este medio también con mucha claridad el mensaje. Aquí seguramente no van a terminar los mismos gobernadores que están, ni los mismos alcaldes, porque estas conductas las vamos a sancionar y los vamos a hacer separar de esos cargos. Pero no podamos mandarle un mensaje a un país en unas condiciones de estas, en donde las gentes aprovechen, y lo dije claramente en los últimos días, para mimetizar en una emergencia, o bien contratos que no tienen nada que ver con la emergencia, o bien actos de corrupción que se hayan presentado. Ya tenemos los informes y le estaremos comunicando a la opinión pública las acciones de la Fiscalía. Le he dicho a mi equipo, encabezado por la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Mancera, que procedamos rápidamente con eso, y yo creo que en el transcurso de la próxima semana ya tendremos respuestas sobre eso. Fiscal, así quiere decir que son varios los hallazgos, y sin mencionar personajes específicos, porque sabemos que estos de los anuncios que ustedes harán en los próximos días, ¿qué ejemplos nos puede dar de qué encontraron? ¿Sobrecostos en los mercados o se estaban llevando a familiares, a conocidos? ¿Qué hechos de corrupción puntuales encontraron? Pues muchos de ellos tienen que ver con lo que usted está planteando. Sobrecostos de los mercados, por ejemplo, triplican los precios, utilizan recursos además o desarrollan contratos bajo el amparo de la emergencia para desarrollar temas que no tienen nada que ver con la emergencia. En el fondo también estamos no solamente atados a estos funcionarios públicos, sino estamos también haciendo ya trabajo sobre las mismas centrales de abastos, las estaciones de gasolina, los supermercados, porque ya estamos aplicando el decreto 507 del 1 de abril de 2020, donde ya hay fijación de lista de precios de productos considerados de primera necesidad. Pero aquí normalmente se sabía que había un interés en este tema, y en este momento esos funcionarios están ejecutando o están empezando a ejecutar esos recursos. Vamos a salir rápido, y eso es una característica que no tenía la Fiscalía General de la Nación. Yo lo decía antes de llegar a este cargo, yo no voy a resolver los inventarios de la Fiscalía. Ustedes denuncian algo como medios y la Fiscalía en 5 años saca una respuesta, o los jueces. No, nosotros estamos moviéndonos rápido, y estoy muy preocupado con las denuncias que se están presentando, porque lo estoy haciendo en el tiempo real. Abro los radicados, montamos los equipos, nos vamos y verificamos y procedemos a la sanción, por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía, para poner rápidamente ante los jueces esta circunstancia. Esa es mi idea, por ejemplo, que a propósito tengo del sistema carcelario, donde yo comparto las preocupaciones, pero necesito que me sigan garantizando esos espacios para que estas personas que siguen delinquiendo pues estén en la cárcel, porque no hay derecho, no hay más criminal hoy en Colombia que en el marco de una pandemia de estas, que le quite un solo recurso a un colombiano, que significaría un respirador o una cama o un mercado o unos medicamentos. Y en eso el fiscal general está
comprometido con el país en eso. Usted habla de control de precios. ¿Cómo le ha ido en esos operativos? ¿Cómo le ha ido en esa misión conjunta con la superintendencia y con el DANE? ¿Ya han encontrado lugares, ya tienen identificados comercios en donde efectivamente se está alterando, se está disparando los precios aprovechándose de la coyuntura? El decreto salió, el decreto 507 el 1 de abril del 2020, pues es un decreto reciente, pero nosotros previamente, porque sabíamos que se iba a expedir el decreto, yo establecí rápidamente un grupo con los 35 directores seccionales del país y un equipo de 80 investigadores de CTI y SIGIN para que me generaran rápido los informes o los macroinformes para saber en dónde se estaban cometiendo ese tipo de movimientos con los precios. Hoy ya tenemos 13 informes de esos dedicados a establecimientos de comercio y ya los tenemos detectados y estamos procediendo a avanzar en esa investigación, y 41 dirigidos a estaciones de servicio de combustible. Entonces estamos ya con estas macroinvestigaciones y ya en terreno estamos empezando a detectar qué es lo que podemos hacer. Entenderá, Juan Pablo, que yo no puedo avanzar en todo el territorio nacional, en todos los lugares, pero yo sí creo que ponernos a atacar, por ejemplo, las grandes centrales de abastos, los supermercados grandes y las estaciones de servicio, y mandar funcionarios ya con estos grupos de investigación, empezar a investigar y empezar a avanzar en la criminalización de esas conductas, más meternos de cabeza quiénes son los supermercados, cuáles son los supermercados o las centrales de abastos que están haciendo esos negocios con gobernadores y alcaldes, y atacar a esos gobernadores y alcaldes si lo están haciendo, para que esa gente se vaya presa, para que esa gente le ponga la cara al país en plena crisis del coronavirus y sepamos quiénes son, en un trabajo con Contraloría y Procuraduría. Yo creo que avanzamos mucho en esta estrategia. Yo lo que digo es lo siguiente: no vamos a permitir que ocurra esto y estamos encima, y eso es el mensaje que quiero mandar. Estamos encima. Yo sé lo que está pasando y por ende estamos además ya con todo un equipo para avanzar en esto. Sí, precisamente, fiscal, usted dice que están encima, y sobre el tema de la corrupción con las ayudas humanitarias, específicamente en los entes territoriales, pues mucha gente, muchos comentarios de las personas que son escépticas, que dicen que pues no va a pasar nada, porque siempre es lo mismo, anuncios, anuncios y nada más. La pregunta es entonces, cuando usted se refiere, por ejemplo, al tema de separarlos del cargo, ¿cuándo sería esto? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Porque si se espera a que ya se adjudiquen todos los contratos, a que ya los corruptos hagan de las suyas con la plata y demás, y ahí sí se llega, pues no sería como un poco tarde. ¿Cuánto se puede demorar estos procesos? Pues mire usted, yo en esto tengo que ser con ustedes súper claro. Ya las investigaciones están, o sea, ya estamos avanzando porque tenemos los informes de Procuraduría y Contraloría. A mí me presentaron eso ayer yo tuve una reunión de 11 de la noche a 2:30 de la mañana entre ayer y hoy con todo mi equipo, ya mirando punto por punto cuáles son los temas, porque me entregaron la información como a las 10, 11 de la noche, yo recibí esa información, vamos a analizarla. Ya en este momento los radicados criminales o las noticias criminales están abiertas. Ya a partir de este momento se les notifican, se empieza un proceso de notificación y de ver investigaciones puntuales de qué es lo que está pasando con esto. Si nos tomamos, y el caso se puede, y cada caso o estos casos tienen que tener además ser bien hechos, porque yo tengo la tesis de que cuando esos casos se corre demasiado, o sea, yo hago mañana un anuncio y pasado mañana otro anuncio, ese caso se me puede caer y se le puede caer a la fiscalía. Entonces yo lo que necesito es, en las próximas semanas, muy rápidamente, nosotros ya estaremos seguramente llevando a personas involucradas a audiencias de imputación de cargos por los delitos. Una vez se produzca la imputación, se produce entonces la afectación a esos cargos públicos. Estamos muy cerquita, o sea, no está lejos, no es un tema de meses, es un tema rápido, pero lo que quiero decirles es, nosotros tienen todo el interés del fiscal para que esto avance muy, muy rápidamente. Y esa ha sido la relación que hemos tenido con el señor Contralor General de la República y el señor Procurador, que además tienen unas facultades también que son muy importantes, no solamente en el marco de mi proceso penal que yo avanzo. El señor Contralor General de la República tiene la posibilidad
según hoy las normas constitucionales que se le aprobaron en el Congreso de la República, de suspender funcionarios públicos. Y también el Procurador General de la Nación, con quien también he conversado en los últimos días y estamos trabajando de la mano, puede también suspender esos funcionarios que están involucrados en esas conductas y sancionarlos disciplinariamente, el Contralor fiscalmente y en el caso mío penalmente. Luego estamos hablando de 3 entidades que están trabajando al tiempo, no una sola. Y esto que le estoy diciendo es inédito en la historia de este país, inédito. Jamás en la vida 3 entidades están articuladas como estamos articulados. Estamos trabajando en mesas conjuntas, las 3 entidades todo el tiempo. Señor fiscal, le cambio de tema, pero también relacionado con la emergencia del coronavirus. Vemos que usted ya fijó su posición frente al tema de las cárceles, la excarcelación de algunas personas, pero hay unas protestas en estos momentos en las cárceles de Cómbita, Cúcuta, Valledupar, Villavicencio e incluso La Picota aquí en Bogotá. Ellos piden condiciones humanitarias, que se les trate bien. Se ha conocido también algunas denuncias de supuestos maltratos de la Guardia del IMPEC contra estos internos. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los otros organismos de justicia frente a esta excarcelación que podría darse muy pronto? No, mire, la posición de la Fiscalía es muy clara, y la del fiscal. Hay que proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, garantizándoles que a los que vayan a salir, que debe ser una salida minimalista, se les den los derechos humanos adecuados y el mínimo vital, la alimentación, el desayuno, el almuerzo, la comida, porque usted no puede sacar gente de una cárcel, sobre todo aquellos que están débiles en condiciones, digamos, de fragilidad, porque eso generaría mayor problema público en la medida en que se generaría también una especie de problemas de seguridad ciudadana. Entonces mi posición ha sido los derechos humanos como primer elemento para la... Uy, tenemos ahí un problema. ¿Señor fiscal? Sí. Se le está entrecortando. Sí. ¿Señor fiscal? Vamos a ver qué está pasando con la comunicación porque se nos corta la llamada con el fiscal general de la Nación. Este punto que usted toca, Mauricio, es clave y es el asunto de la excarcelación, que sabemos que ha sido un punto de discusión muy importante en el sector justicia en los últimos días. De hecho, se conoció apenas hace un par de días y se dio aquí en Primicia en la W estos puntos sobre los cuales el fiscal general de la Nación ha llamado la atención en torno a la propuesta o al borrador que ha estado circulando para permitir la excarcelación de quienes se encuentran en las cárceles en Colombia en medio de la emergencia del COVID. Adelante, señor fiscal, se cortó la llamada. Sí, se cortó. ¿Me podrían repetir la pregunta, por favor? Sí, señor, le estábamos preguntando acerca de la excarcelación masiva y la situación que se está presentando de carácter humanitario en algunas cárceles del país en este momento, los reclamos que hacen ellos. Y bueno, quisiera agregarle algo, señor fiscal, ya aprovechando la oportunidad. ¿Qué se va a hacer para controlar a estas personas toda vez que los brazaletes aquí en el país nunca han servido? Pues mire, son dos cosas que su pregunta. La primera, volver a aclarar que la posición del fiscal general es por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de la ciudadanía en general. No puede sacarse ni permitirse que salgan personas frágiles, mujeres gestantes, personas con enfermedades, sobre la base de que no tienen un mínimo vital. Y ahí en ese orden de ideas yo creo que en eso coincide mi posición con la posición de personas como el señor Vivanco de Amnistía, de Human Rights Watch, o como otras personas, la misma Contraloría, la Procuraduría, es decir, las organizaciones de derechos humanos sí están pidiendo que haya una garantía para que esas personas, si van a salir, tengan alguna posibilidad de supervivencia. Y el otro tema por eso es que si eso no ocurre, pues usted lo que hace es crearme un problema de seguridad ciudadana para el país, porque hoy la gente está atemorizada en sus casas. Entonces la gente atemorizada en sus casas, más una salida de personas de las cárceles sin unas mínimas garantías, pues podríamos estar ante una circunstancia muy compleja. Ahora, al interior de las cárceles me decían qué es lo que ha venido ocurriendo con el IMPEC. Pues el IMPEC tiene unas facultades de traslado de personas de esas mesas y de esas discusiones a otros centros carcelarios, y más aún porque en los próximos días la Fiscalía ya explicará un poco qué es lo que ocurrió también o cuáles son los elementos
que hemos venido encontrando y hemos venido consolidando sobre qué hubo detrás de los motines de las cárceles y ese concierto que se presentó en algunos de esos centros de detención en torno a la organización de eso, porque eso funcionó de una manera muy organizada. Entonces es importante también decir que nosotros tenemos la investigación de lo que ocurrió en la cárcel, pero también la investigación, o de lo que ocurrió con esas personas que murieron allá, pero también la investigación de qué hubo detrás de esos alzamientos y qué hay detrás de esos alzamientos en las cárceles. Yo creo que esa es la visión que podría dar el fiscal general. Pero, por ejemplo, sobre fiscal, la última pregunta usted suya, proponía una cosa y era que se utilizaran algunos bienes de la SAE y la ministra de Justicia salió a decir que eso es imposible, que los bienes de la SAE no funcionan para tal fin, porque además tocaría adecuarlos. Pues imagínese usted que los bienes de la SAE tan funcionan que pues entiendo que la vicepresidenta de la República ayer anunció o antier anunció que va a utilizar como 60 bienes de la SAE para efectos de casas para la protección de la familia o de la mujer, una propuesta que ella estaba haciendo. Yo lo que digo es lo siguiente, miren, yo no estoy tratando aquí de hacer pulsos con nadie, a mí no me interesa, yo soy el fiscal del país, yo no estoy haciendo pulso político ni con ministros ni con nada. Yo debo estar aquí simple y llanamente cumpliendo mi función constitucional. La pregunta que yo hago es, yo doy algunas ideas, vean a ver si es posible, dentro del marco de lo que están buscando, que es además lo que también yo busco, que salgan algunas personas de las cárceles por razones humanitarias incluso, o como dice el Consejo Superior de la Judicatura, por que utilicen mecanismos al interior de los centros carcelarios. Utilícenlos, sáquenlos, vayan a sus casas, o vayan a otros lugares donde habrá gente que necesita, digamos, cierta protección por su debilidad. Y les pongo un ejemplo, es que uno no puede abrir la cárcel y decirle a una mujer embarazada de 5 o 6 meses, váyase, y ni siquiera tiene domicilio, ni siquiera tiene a dónde llegar, o va a llegar y ni siquiera tiene dónde comer o dónde la atiendan. Por lo menos en las cárceles el Estado tiene esa obligación. Entonces yo lo que digo es, estamos en una situación de tanta trascendencia que no podemos obviar ese tipo de temas, que son temas que involucran los derechos humanos, y yo vengo de ser consejero de derechos humanos de este país también. Entonces creo que ahí amerita una reflexión. Por eso me pueden decir a mí que los bienes son insuficientes. Bueno, que los bienes ninguno sirve, que todos están acabados. Entonces yo lo dije públicamente. Si entonces todo está acabado y además hay el resultado de la venta de esos recursos por ley le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, y eso no está bien administrado, o eso está acabado, entonces yo hago una pregunta en torno a la directora de la SAE. Y esa pregunta sería ella una entonces también quien investigación. tendría que responder. Pero por Claro. supuesto, por supuesto. Es que imagínense, le responden a uno que hay más, a mí me dicen, y yo tengo la información precisa en mi dirección de lavado de activos, que tengo más de 70 hoteles listos y que fueron expropiados, y ahora me dice que nada sirve. A mí me preocupa, por lo menos desde, Pues desde entonces lo que también yo vamos a tengo que poner mirar como fiscal. los ojos allí en la SAE a ver qué van a responder, porque esto que usted dice también es importante para que también se pueda llegar a una decisión que pueda aliviar esta emergencia en las cárceles del país. Fiscal, numeral corrupción con las ayudas es, hay muchas denuncias, incluso ciudadanas, en nuestra cuenta de Twitter con este numeral. Las personas pueden estar haciendo estas denuncias también a la Fiscalía General de la Nación. Pero quiero cambiarle de tema, que hablemos sobre una investigación muy importante, investigaciones que siguen su curso y que no se pueden opacar por esta emergencia del COVID-19. Y el Ñeñe Hernández, todas las grabaciones. Sabemos que usted ya dijo que estas interceptaciones al Ñeñe Hernández fueron legales. Y la pregunta muy puntual es, ¿cuándo se realizarán las primeras citaciones dentro de esta investigación por la llamada Ñeñe política que salpica incluso presuntamente, de acuerdo a estos audios, a la campaña presidencial de Iván Duque? Ahí, pues, miren, estos días me informaron que eso ya tiene orden de trabajo y que ya el fiscal de turno o el fiscal que está analizando eso va a empezar a proceder a llamar a esa gente. Pues que llamen a todos los que tengan que llamar, que llamen a las campañas, que llamen a todo el que aparezca allá, y yo creo que eso se dará en las próximas 2 semanas. Yo lo que quiero decir es que aquí no pueden hacer suspicacias alrededor de todos estos temas como algunos sectores han venido concluyendo. Primero, que el fiscal conocía información que no conocía. Yo llegué, imagínense, el 12 de febrero, antes de un día de mi posesión,
presentaron un informe además donde no involucraban el CD respectivo a las famosas interceptaciones. Tuve que ir a la DIJÍN y tuvo que ir a la DIJÍN la Fiscalía para obtener esos audios. Se obtuvieron, se lograron. Inmediatamente se trasladó y yo compulsé copias a la comisión de acusaciones. Es que ustedes, yo quisiera que entiendan lo que significa compulsar copias. Compulsar copias es decir, investiguen allá al que tengan que investigar, investiguen en la corte al que tengan que investigar e investiguen en el Consejo Electoral que tenga que investigar, y ahí está toda la información que se sacó de ese proceso, con toda la información. Y la Fiscalía tiene un radicado que no depende de mí, por supuesto, y que está allá, en donde ya informan que ya escucharon los 60.000, porque es que había que escuchar 60.000 audios y 60.000, pues todas esas interceptaciones que se dieron. Entonces se procederá, me imagino, que a llamar a todos los que están involucrados allá, y el país verá la investigación y será de lo más transparente. Lo que le digo es lo siguiente: a mí lo que me interesa en este tema es que haya transparencia, y esa transparencia se va a dar. Eso es lo que hay sobre ese tema en la Fiscalía. Y el otro tema, que es un tema que venía también de tiempo atrás, porque yo quiero decirle a la gente que es que yo heredé todo esto. Esto se produjo en los últimos 2 años. Y yo lo único que he hecho en 2 meses es ponerlo en el debate público. Eso es lo que yo he hecho como fiscal general de los colombianos. Y entonces hay otros temas que son las famosas chuzadas. Entonces esas famosas chuzadas es que en radicados de procesos se metían números para escuchar gente de otros procesos o para escuchar otras personas. Eso está siendo detectado, y también vamos a proceder en algunos casos contra las personas que hicieron eso. Pero son 2 cosas distintas. Y vuelvo y repito, será la justicia, será la Corte Suprema, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, será el Consejo Electoral y la Fiscalía las que en paralelo tendrán que avanzar esas investigaciones para ver qué encuentran, para ver si hay algo, para ver si hay delitos, para ver si las conductas esas ameritan que se proceda contra esas personas, y si se procede, pues se tendrá que proceder contra todas ellas. Pero yo lo que quiero enviar es un mensaje de transparencia y de rapidez. Sí, señor. Yo creo que en las próximas semanas ya estaremos con toda esa gente y con todas las personas que aparecerán o aparecen en esos audios, y superar el debate. A mí quiero mandar el siguiente mensaje. Yo normalmente dije, desde que llegué, cualquier cosa que ocurra alrededor de la Fiscalía, cualquier investigación que tenga que hacerse, se hará. Creo que lo he demostrado claramente. A propósito de la misma investigación que se adelanta en el caso también del ex embajador de Uruguay. Sí, justamente sobre eso quería preguntarle. Nosotros tampoco tenemos esa investigación. Ya usted anunció que se va a vincular formalmente al ex embajador Fernando San Clemente. ¿Cuándo va a ser llamado a interrogatorio el ex embajador, y qué ha pasado con las otras personas que fueron capturadas en su momento? ¿Ellos han buscado algún tipo de acercamiento con la justicia? ¿Han buscado contar de pronto, buscando un principio de oportunidad para contar quiénes están detrás de este narcocultivo que estaba en la finca del ex embajador? No, yo me quedo simplemente con lo que dije, que es un hecho que me parece deplorable. Hay una finca que produce 1.8 toneladas de cocaína, y ya, no quiero hablar ni avanzar ninguna hipótesis sobre este tema. Simplemente la opinión pública en su momento, digamos, ya va a empezar a ver los resultados de esto. Entiendo que además hay una estrategia de defensa que deberá tener el señor embajador o ex embajador, y la Fiscalía General de la Nación avanza las investigaciones. Eso es todo. Fiscal, yo también quiero aprovechar para preguntarle sobre el tema de Odebrecht. Usted también ha dicho claramente que se están desenterrando procesos que, digamos, estaban congelados en la Fiscalía. Incluso creo que fue una de esas las razones por las que salió la fiscal que estaba encargada de esta investigación. Teniendo en cuenta pues que ahora estamos en esta emergencia sanitaria en el país, ¿cuánto más se puede demorar eso? ¿Y cuáles son esos procesos específicamente que se van a desarchivar? ¿Contra quiénes? No, eso yo no voy a avanzar ninguna hipótesis sobre eso, ni lo voy a decir aquí, porque además no me parece que sea el escenario para poder avanzar en eso. Simplemente decirles lo siguiente, decirles que hoy ya está al frente de la investigación el coordinador de fiscales ante la Corte,
tenemos 13 fiscales delegados de todos los niveles, 10 funcionarios de policía judicial, y estamos abordando los 175 radicados de esta macroinvestigación que ustedes además ni siquiera como periodistas conocen todos. Entonces, aquí ha habido un fortalecimiento de unas líneas de investigación, seguiremos en otras. Efectivamente hay temas que estaban archivados, hay otros temas que no se habían investigado, hay otros aspectos que se van a avanzar en las colaboraciones que tenemos con Brasil y que avanzaremos en el mes de mayo. Incluso tenemos algunas informaciones sobre unas diligencias que se hicieron en la Fiscalía en el mes de enero de este año y Brasil. Entonces ahí estaremos. O sea, yo lo que digo es se le informará al país exactamente en qué está y se mostrarán las responsabilidades de las personas. Incluso los iremos mostrando paulatinamente y ustedes verán viendo el desarrollo de esta investigación, pero yo no voy a avanzar ninguna información sobre el particular. Pero, por ejemplo, habían pendientes acuerdos y principios de oportunidad para algunas de las personas que están ya en la cárcel por este caso de Odebrecht. ¿Esos están congelados en este momento o siguen su curso normal? Todo está avanzando, el proceso está avanzando. Es que miren ustedes, a mí me eligen en la Corte Suprema de Justicia con fundamento en una gran preocupación, y es que el proceso de Odebrecht no funcionaba. ¿O es que ustedes además estuvieron todos de acuerdo en que estaba funcionando bien el proceso de Odebrecht? Nadie. Ningún medio de llevamos comunicación 4 años estaba y nada. contento. El país entero considera que eso no ha avanzado a la velocidad ni ha llegado a donde ha debido llegar. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, de repente yo llego y había dicho, quiero darle a esta investigación la mejor transparencia y entregárselo además, unirlo y entregarlo en la Corte Suprema de Justicia, y lo avancé. Y cuando lo hago, salen los mismos muchísimos que criticaban ese proceso y dijeron, uy, aquí está ocurriendo algo raro. No está pasando nada raro. Es que les digo una cosa, miren, yo no tengo ninguna relación ni me interesa tener relación con ninguna empresa de nada. Es que finalmente a mí me dicen esa empresa es como si me dijeran cualquier otra empresa. Es decir, a mí realmente lo que me interesa es que hay unas respuestas y no va a haber aquí privilegios ni privilegiados en esa investigación como en ninguna otra, como lo dije hace unos días en una entrevista. Entonces, yo lo que quiero es que decirle y dar tranquilidad, y el parte de tranquilidad es que esto va a avanzar y está avanzando y va a seguir avanzando con suficientes pasos y eso sí, con muchísima razón, poca pasión, porque yo lo que sí percibía cuando llegué es que había gente como la gente como que se va apasionando con los casos, y yo creo que en estos temas lo que tiene que existir es mucha razón, mucha frialdad, mucho análisis probatorio, mucha constatación y corroboración, que es lo que yo he venido también haciendo en el marco de los principios de oportunidad. Yo no creo tanto en esas dinámicas de delación sin corroboración. Entonces tiene que haber muchísimo trabajo técnico, y eso es lo que yo he venido insistiendo, o por lo menos desde el mensaje que yo mando en general, porque repito, los fiscales son autónomos y avanzan sus hipótesis, y ellos son los que pues le informan, y a mí me notifican y me dicen, señor fiscal, se va a tomar o se tomó esta decisión o se va a tomar esta decisión, hay que informarle al país, y se hace. Entonces, en ese orden de ideas, yo simplemente soy un gerente de una entidad, de la Fiscalía General de la Nación, y yo acompaño pues toda la labor de los investigadores y de los fiscales que están haciendo esas tareas con mucha prontitud y con rapidez, porque ha sido la instrucción mía. Bueno, fiscal, ya vamos cerrando esta conversación. Me queda una pregunta y es el caso Memo Fantasma. En los últimos días ha empezado a sonar este alias, digamos, de un hombre que habría tenido contactos con el mundo del narcotráfico desde la época de Pablo Escobar y que se habría además convertido en uno de los líderes principales del grupo de las autodefensas en Colombia. Y sin embargo, la gran sorpresa es que el hombre no tiene expedientes en Colombia. En los Estados Unidos, pues aparentemente tiene algo, pero pues es absolutamente confidencial. Y terminamos desayunando de la existencia de un ex jefe paramilitar, hombre del narcotráfico, multimillonario que vive fuera del país y que estaría además vinculado con los pues altos niveles de la política y del mundo social en Colombia. ¿Usted se ha puesto a averiguar si en la fiscalía se sabía algo, se tenía alguna noticia de este señor Memo Fantasma? Hoy me vine a enterar, o anoche, una periodista colega suya de
de la W. No diga el nombre, Laura Palomino, dígalo, fiscal, eso no hay problema. Laura Palomino, que es muy incisiva y me mandó la información, la leí con mucha atención y le solicité ya la información de esa persona o esa información que se tiene para que nos digan exactamente qué existe o si hay alguna trazabilidad y por supuesto si hay que iniciar ya una noticia criminal o se involucre en algo, pues lo haremos. Pero nosotros raro, ¿no? O sea, totalmente abierto, por supuesto. Pero muy raro un caso como este, fiscal, sobre todo un tipo que habría tenido conexiones con todo el mundo criminal en Colombia. Pues ahí, Juan Pablo, si apareció esta información, pues esta información tendrá que entrar a corroborarse y se mirará y si hay aspectos criminales dentro de este hallazgo, pues la fiscalía estará ahí. Es decir, yo vuelvo y repito, ustedes tendrán la tranquilidad de esté quien esté en cualquier investigación, siempre tendrá una respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Yo a eso me comprometí y espero cuando termine mi periodo de 4 años decirle al país, yo cumplí y me voy de nuevo a dictar clase, que es mi tarea que quiero hacer como siempre lo he hecho. Bueno, pues señor fiscal, muchas gracias por estos minutos. Consigue la W por darnos esta actualización tan importante sobre el tema de la justicia y la manera como se está moviendo en todo lo que gira en torno al coronavirus, porque hombre, sí da mucha rabia que se roben las ayudas, que aprovechen las ayudas para sacar tajada o que termine mucha gente dándole la espalda a las indicaciones claves. Y bueno, y se nos quedó un temita, pero pues ya será para otra ocasión, violencia de género, que está disparada también, ¿no? Una cosa muy preocupante. Muy grave, muy grave. Nosotros hemos venido ya con la doctora Marta Mancera establecido ya una estrategia. Tenemos la denunciar que es virtual y tratar de establecer en eso. La señora ministra de Justicia, Margarita Cabello, estableció entiendo que anunció que van a abrir unas oficinas o comisarías de familia 24 horas para este tema. Es muy grave porque pues este confinamiento lo que hace es que la víctima tenga que convivir con el victimario y que por supuesto las denuncias que estamos recibiendo deben ser incluso menores porque pues qué mujer en este país es capaz de poner una denuncia en el marco de un confinamiento. Casi que la calle era el vehículo o era la protección para una pobre mujer que está en esas condiciones. Entonces todo el trabajo estamos adelantándolo en eso y esperamos pues también avanzar en temas. Ya tenemos respuestas y resultados, pero pues aquí mandar un mensaje de convivencia y de solidaridad y de respeto por las mujeres en Colombia y por los niños. O sea, que no seamos tan miserables y que este país entienda que pues que nuestra condición no se hace o nuestra condición de país se valora es por el respeto que tenemos por los otros y por las poblaciones vulnerables, por las mujeres en este país que nos han dado tanto y por nuestros niños. Eso es lo único que puedo decir, pero claro que es doloroso, Juan Pablo. No, es una vergüenza. Señor fiscal, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una feliz tarde para usted y seguimos conectados para más información sobre este tema. Claro que sí, un saludo para sus periodistas, para usted, Juan Pablo, un abrazo y para toda la audiencia. Y Laura Palomino, que me acaba de mandar un mensaje diciendo, me acaba de citar, ella no se pierde ninguna. Gracias, fiscal. Es el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a esta hora con una actualización, bueno, de todito, ¿no, Andrea? Muchos temas. Sí, muchos temas importantes. El tema de la corrupción con las ayudas me quedó una frase, esto no es un chiste, el que se robe la plata para las ayudas se va para la cárcel, y lo que dijo que se tiene que citar a quien se tenga que citar por el caso del Ñeñe Hernández y por los otros casos que se puede dar en las próximas semanas, estaremos pendientes, y reitera que las grabaciones sí fueron legales. Numeral, corrupción con las ayudas es, al regresar, otra perspectiva. Y vamos con la radiografía de cómo ya se están empezando a robar las ayudas o a sacar tajada con las mismas. Sigue la W 1258.